Buenos días, jóvenes, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Continuando con el contenido, el día de hoy vamos a tratar el átomo y la constitución de la materia comprendida en las lecciones 24 y 25. Expectativa de logro: conocer la estructura del átomo, identificar la composición y propiedades de la materia. Antecedentes históricos. Desde los tiempos de la antigua Grecia, los grandes pensadores se hacían la interrogante de cómo estaba constituida la materia. En el siglo V a.C., Demócrito introduce el término átomo como la parte más pequeña de la materia. Átomo, que significa sin división. En 1808, John Dalton, químico matemático, enunció los principios fundamentales de la teoría atómica. Estos principios en aquella época permitieron poder interpretar el comportamiento de las sustancias en las reacciones químicas, en las cuales se expone de forma resumida que, inciso A, la materia está constituida por pequeñas partículas separadas e indivisibles llamadas átomos y que éstas tienen cargas positivas. Inciso B, todos los átomos iguales en masa y propiedades constituyen un elemento. Inciso C, los átomos de diferentes elementos pueden unirse en cantidades fijas para originar compuestos, donde los átomos de cada clase suelen estar en una relación numérica constante. De acuerdo a los avances y a los aportes que se fueron dando, tenemos aquí los modelos atómicos propuestos que fueron evolucionando de acuerdo a las aportaciones que dieron los científicos, y aquí vamos a analizar a cada uno de ellos. El modelo atómico de Dalton. Nos dice que los átomos son las partículas básicas de la materia y que están cargados de forma positiva. Luego tenemos el modelo de la esfera maciza de Thomson, el cual nos dice que en el átomo están incrustados los electrones y que estos tienen carga negativa y están en un mismo número que los protones. Luego tenemos el modelo nuclear de Rutherford, que nos dice que existe un gran vacío y toda la carga positiva está concentrada en una región muy pequeña del átomo llamada núcleo y los electrones giran alrededor del núcleo. El modelo planetario planteado por Niels Bohr nos dice que los electrones giran alrededor del núcleo en distintas órbitas circulares. Y por último tenemos el modelo cuántico ondulatorio, el cual es el que está vigente hasta el día de hoy, donde nos dice que los electrones tienen un comportamiento tanto de onda como de partícula. De acuerdo a todas estas aportaciones científicas, hoy en día podemos concluir que el átomo es la unidad más pequeña que compone la materia viva y que está constituido por 3 partículas subatómicas que son los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones con carga neutra. Aquí en la imagen podemos observar cómo en el centro del átomo se encuentran los protones y los neutrones, que diríamos que están concentrados en el núcleo del átomo. Y alrededor de ese núcleo vemos a los electrones, que son estas bolitas amarillas que están girando en órbitas. Entonces también podemos observar que el átomo está constituido por 2 partes, núcleo y corteza, como les pusimos en este momento. En este cuadro podemos observar la forma de representar un átomo de un elemento. A esta forma de representar un átomo, a esto le llamamos notación isotópica. Vemos aquí en la simbología que la X representa el símbolo del elemento, la letra A, el número másico o masa atómica, y la letra Z, el número atómico. Vemos aquí el ejemplo para el elemento sodio, que la masa atómica o número de masa es 23
y el número atómico es 11. Cálculo de protones, electrones y neutrones de un átomo. En este cuadro, resumen, podemos observar las diferentes fórmulas con las cuales podemos deducir los valores de cada uno de estas partículas. Vemos que en la primera fórmula nos dice que el número atómico es igual al número de protones y también igual al número de electrones. También vemos aquí en la siguiente fórmula que la masa atómica es igual a la sumatoria del número atómico más el número de neutrones, y que el cálculo de neutrones se obtiene a partir de la resta de la masa atómica menos el número atómico. También cabe mencionar que a partir de la fórmula anterior se puede deducir la fórmula para encontrar el número atómico de un elemento. O sea que tenemos dos formas de encontrar número atómico. Aplicando las fórmulas anteriormente descritas, vemos el ejemplo número 1, donde nos dice, dado el siguiente elemento, calcula el número de protones, neutrones y electrones. Vemos aquí la notación isotópica del magnesio, donde nos dice que la masa atómica es 25, el número atómico 12, y nos pide que encontrar los protones, electrones y neutrones. Fórmula a utilizar, vemos aquí, Z es igual a P igual a E. O sea que el número atómico va a ser igual al número de protones, igual al número de electrones. Sustituyendo los datos en la fórmula, entonces vamos a tener que si el número atómico del elemento es 12, el número de protones también será 12 y el número de electrones también será 12. Luego nos pide encontrar el número de neutrones y para eso vamos a utilizar la segunda fórmula que nos dice que N es igual a A menos Z. Sustituyendo los datos en la fórmula tenemos N es igual 25, que es la masa atómica, menos el número atómico que es 12. Y el resultado de esa resta nos da 13, o sea que el número de neutrones es 13. Colocando los datos obtenidos en la tabla de resultados, tenemos entonces que para el elemento magnesio los protones son 12, los electrones también son 12 y el número de neutrones son 13. Vamos al siguiente ejemplo, ejemplo número 2, para el elemento carbono. También vamos a buscar los protones, los neutrones y los electrones. Entonces vemos aquí en la notación isotópica del elemento carbono que la masa atómica es 14 y el número atómico es 6. Empleando las mismas fórmulas que teníamos en el ejercicio anterior, vemos que dice Z igual a P igual a E. Entonces para este ejercicio, si el valor de Z es igual a 6, o sea si el número atómico es 6, los protones también van a ser 6 y los electrones también van a ser 6, ¿verdad? Aplicando la fórmula. Para encontrar los neutrones, pues aplicamos la fórmula que dice N es igual a menos Z, hacemos la resta respectiva, N es igual a 14 menos 6 y nos da igual a 8. Planteamos los resultados en la siguiente columna, donde decimos que protones es igual a 6, electrones igual a 6 y neutrones igual a 8. Pasando a la siguiente lección, vemos ahí la composición de la materia y vamos a entender que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. También que la materia está formada por átomos y moléculas y la encontramos en la naturaleza en forma de sustancias puras y mezclas. Entonces vemos aquí que las sustancias puras van a ser los elementos y los compuestos. Y las mezclas que se clasifican en mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a analizar un poquito más a detalle cada una de ellas. Las sustancias puras son aquellas que están formadas
por átomos o moléculas iguales con propiedades específicas y que no se pueden separar en otras sustancias por métodos físicos. Aquí tenemos los elementos y los compuestos. Los elementos formados por un solo tipo de átomos, como por ejemplo el oro que vemos aquí en la imagen. Otro ejemplo, la plata, el zinc, el cobre y todos los elementos que comprenden la tabla periódica. Los compuestos, vemos aquí que son sustancias puras que se pueden descomponer en dos o más sustancias simples mediante métodos químicos. Algunos ejemplos de estos tenemos el agua, el peróxido de hidrógeno, el sulfato de hierro 2. Aquí en la imagen podemos observar cómo el peróxido de hidrógeno es utilizado en la cosmetología, en lo que es el aclaramiento del cabello. Las mezclas. Las mezclas son aquellas que se encuentran formadas por dos o más sustancias puras y su composición es variable. Existen dos tipos de mezclas, las homogéneas y las mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas encontramos, aquí en el ejemplo vemos el agua del mar, que usted no puede distinguir sus componentes, ¿verdad? El aire también es un ejemplo muy claro de una mezcla homogénea, usted no puede distinguir los elementos o los compuestos que están constituyendo el aire. Mientras que en una mezcla heterogénea, usted sí puede distinguir los componentes a simple vista. Por ejemplo, el agua con el aceite, el granito, la arena en agua o un cóctel de frutas. Propiedades de la materia. Estas propiedades pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales son aquellas que nos permiten identificar una sustancia de otra y dependen de la cantidad de materia que la forma. Dentro de estas propiedades generales tenemos la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, volumen, la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, el peso, la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro, la inercia, la capacidad que tienen los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento, de acuerdo a la fuerza que actúa sobre ellos, impenetrabilidad, establece que cada cuerpo ocupa un lugar en el espacio y no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro. Y por último tenemos la divisibilidad, la capacidad que tiene la materia de poder dividirse en partes más pequeñas. Dentro de las propiedades específicas, vemos aquí que estas se pueden clasificar en físicas y químicas, ¿verdad? Y estas propiedades nos permiten determinar la naturaleza de la sustancia. Dentro de las propiedades físicas, vemos la solubilidad, viscosidad, dureza, maleabilidad, ductilidad y densidad. Algunas de ellas, ¿verdad?, se pueden, por el nombre que tienen, podemos identificar en qué consisten. Solubilidad, que puede disolverse en otra. Viscosidad, la resistencia de un líquido a fluir en otro. Dureza, la resistencia que ofrecen algunos materiales a alteraciones como la abrasión, el rayado o la cortadura. La maleabilidad, la capacidad de un material duro de adquirir una deformación sin romperse y pueden elaborarse láminas a partir de ellos. La ductilidad, capacidad de algunos materiales de deformarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos. Y por último, la densidad, que es la cantidad de masa que posee un cuerpo por unidad de volumen. Aquí en los ejemplos vemos algunas de estas propiedades aquí detalladas. Por ejemplo, el oro en láminas, vemos alambres de aluminio en hilos, la viscosidad de la miel, ¿verdad? Esas son ejemplos de algunas de estas propiedades. Dentro de las propiedades químicas, vemos aquí, recuerden que las propiedades químicas vamos a ver cambios en la composición de la materia, mientras que en las propiedades físicas no observamos cambios. Aquí sí, ¿verdad? Tenemos la combustión, la corrosión y la reactividad. Aquí en los ejemplos podemos observar cómo este metal, ¿verdad?, está corroído y se ha transformado en otro compuesto.
en un óxido. También la combustión, estos leños aquí que vemos que están ardiendo y que se van a transformar luego en ceniza y van a producir también un gas que es el que nosotros conocemos como dióxido de carbono. Y también tenemos la reactividad, que es la capacidad de una sustancia para reaccionar en presencia de otras, como cuando disolvemos un antiácido, ¿verdad?, en agua. Muchas gracias por su atención. Recuerde que lo queremos siempre estudiando en casa, y si tiene que salir, pues siempre tome en cuenta las medidas de bioseguridad. Que tengan buen día a todos y muchas bendiciones.